Llegamos hoy en nuestras reflexiones sobre la epístola a Romanos al capítulo, yo diría, central de la justificación por la fe, que es el capítulo 5. Este capítulo ha sido uno de los capítulos más utilizados en tiempos de la Reforma para hablar de la realidad de cómo alcanzar la salvación. En el entorno histórico, la Reforma surge en medio de un campo donde la salvación se alcanzaba por obras especialmente y sobre todo se compraba con dinero. Las obras de algunas grandes catedrales se financiaban por medio de bulas de venta de indulgencias y cosas por el estilo, que fue lo que produjo la reacción de los reformadores, especialmente de Lutero, y ellos estudiaron algo: ¿cómo puede ser salvo el hombre? ¿De qué manera? Y la respuesta que la Reforma tomó de la Biblia es sola fe. Versículo primero del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desligar este versículo 1 del versículo 25 del capítulo anterior. Es la consecuencia de lo que dice en el versículo 25, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que Dios tiene la obra realizada para poder justificar al pecador. Y dice el texto que somos justificados por la fe. Y la justificación por la fe trae paz para con Dios. La relación entre Dios y el hombre es una relación de enemistad a causa del pecado. No porque Dios sea enemigo del hombre, sino porque el hombre constituye a Dios como enemigo suyo. Dios ha establecido una ley que demuestra la realidad del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por tanto, Dios no puede justificar al que cree. No puede perdonar pecados al hombre, a no ser que se realizase como se realizó la obra de la redención, en la cual Cristo es entregado por nuestras transgresiones. Y todo el castigo de nuestra paz, como dice el profeta Isaías, fue puesto sobre él. Cuando Cristo resucita, la obra expiatoria de Jesucristo alcanza una realidad absoluta, porque Dios levantó de los muertos al que justifica al pecador mediante la entrega de su propia vida. Creo en el mensaje del Evangelio que proclama que Dios puede perdonar mis pecados simplemente por la fe en el Salvador. Creo en el Salvador. Acepto el mensaje del Evangelio como palabra de Dios, creo a Dios. Y como Abraham creyó a Dios, el mensaje que Dios le dio le fue contado por justicia, de la misma manera. El mensaje que proclama la salvación por gracia mediante la fe es aceptado no mentalmente o intelectualmente, sino aceptado en el corazón. De manera que cuando creo a Dios que me dice: el perdón de los pecados está hecho en la cruz del Calvario para todo el que crea, y yo creo en el mensaje del Evangelio y creo por tanto en el Salvador de los pecadores, deposito mi fe en el Señor, y por medio del Señor Jesucristo Dios me justifica. La primera dimensión que trae eso es que tengo paz para con Dios. La paz, Cristo habló de la paz. Y en el Evangelio según Juan dice a los suyos: la paz os dejo, mi paz os doy. La reconciliación con Dios resuelve la enemistad con Él a causa del pecado, mediante la obra de Jesucristo. Cristo carga con nuestros pecados, paga el precio de nuestra redención y nos reconcilia con Dios. La reconciliación tiene también un ámbito de potencialidad corporativa, es decir, cada creyente que cree es colocado por el Espíritu Santo en Cristo. Cristo es el medio también de reconciliación.
Al estar incorporados en Cristo tenemos vida eterna y porque estamos en Él, Dios nos ve santos. No porque seamos santos, sino porque la fe en Cristo ha cancelado la deuda de nuestros pecados y estamos vinculados en aquel, unidos vitalmente a aquel que es el Santo de los Santos. Versículo 2, por medio del cual, de Jesucristo, hemos obtenido también entrada por esta fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe entramos a la gracia. La gracia es el modo de salvación. La fe es el medio para entrar en el ámbito de la gracia y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Tenemos paz para con Dios. Es decir, Dios ya no levanta la vara de justicia o la espada de su ira para descargarla sobre nosotros, porque esa cuenta ha quedado cancelada ya que la descargó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Nosotros ahora estamos firmes en esta fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nuestra relación con Dios ha quedado resuelta no solo en el momento actual, en el tiempo, en la temporalidad del hombre, sino a perpetuidad. Cristo es en nosotros esperanza de gloria. Y cuando Cristo hizo la promesa de gloria a los suyos, cuando les dice en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie tiene acceso a la presencia de Dios, nadie puede ser reconciliado con Dios a no ser por mí. Por tanto, el que está en Cristo tiene esperanza de gloria. Pero el que tiene esta esperanza de gloria, el que ha creído, el que tiene el perdón de sus pecados, el que ha recibido el don de la vida eterna, no tiene una vida tranquila y sosegada. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Notad lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Pero ¿cómo es posible que nos gloriemos en las tribulaciones? El apóstol Pedro habla en su epístola del sufrimiento y de las tribulaciones. Santiago habla de lo mismo. Cristo advirtió que lo que han hecho conmigo lo harán también con vosotros. Pero las tribulaciones que desde el punto de vista del hombre son difíciles, siempre inquietantes, siempre dolorosas, desde el punto de vista de la gracia de Dios, son beneficiosas para el creyente, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, la tribulación genera una esfera de paciencia, sabiendo que no va a durar perpetuamente. La tribulación podría, en último extremo, acompañarnos durante toda la vida, pero termina la vida, es un tiempo limitado y estaremos para siempre con el Señor gozando de su presencia. La tribulación produce paciencia. Y esta paciencia, este estrecharte contra algo, este apretarte, constreñirte, genera también un carácter probado. Es decir, el creyente que está en el sufrimiento, en la tribulación, y permanece firme en la fe, descansa en la gracia, sabiendo que Dios tiene protección continua para él y que goza perpetuamente o permanentemente de su amor, produce un carácter probado, firme. Hay muchas personas que oscilan y van de un lado para otro. La parábola del sembrador tiene una ilustración de la semilla que cae entre piedras y germina, enseguida crece, enseguida, pero viene el calor del sol y la quema y desaparece. De la misma manera, el carácter probado del creyente conduce algo a la esperanza. Pablo va a decir en la carta segunda a los Corintios, capítulo 4, va a decir que la tribulación momentánea, esta tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más permanente y eterno peso de gloria. Es decir, las circunstancias actuales que producen un carácter firme, un carácter sólido,
conducen también a una experiencia en el futuro de anhelar lo que viene conforme a las promesas de Cristo. Muchas veces, es mi experiencia personal, cuando yo estoy de viaje y estoy comiendo unas comidas que no son muy normales para mí, o estoy acostándome en una cama que no es demasiado buena, o tengo unos servicios sanitarios no demasiado correctos, valga la expresión, o tengo muy poca luz para trabajar y estudiar, ¿sabes lo que estoy yo soñando y deseando? Regresar a mi casa. En cierta ocasión estuve en un lugar donde hubo una avería con el servicio de calefacción de agua caliente y estábamos en plena zona de montaña, de alta montaña. El agua que venía para los servicios del lugar donde estábamos era agua del deshielo. Imagínate la temperatura de ese agua, y de pronto se estropeó el sistema de calentar el agua, y como era fiesta el día siguiente y el otro era domingo, estuvimos 3 días sin agua caliente. Cuando tú te metías en la ducha por la mañana, no te imaginas la sensación que tenías y lo que, por lo menos si no expresabas con la boca, pensabas en tu cabeza. ¿Y qué hacía yo? Yo decía, bueno, tengo verdaderas ganas de llegar a mi casa, abrir el agua caliente, ponerme debajo de la ducha y dejarme un rato que llueva el agua caliente por encima de mí. No valoro la ducha que tenía en casa lo suficientemente, a no ser por las dificultades cuando no hay una ducha de agua caliente. La paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. La esperanza del cristiano no avergüenza porque se cumple. Todo lo que la Biblia dice, lo que Cristo ha prometido, tiene cumplimiento. Pero hay algo más. Lo que nosotros sentimos en nuestra intimidad es que Dios nos ama. Y este amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, en medio de las tribulaciones, amar a Dios, y para saber que en medio de las tribulaciones Él nos ama a nosotros. El amor del creyente ha variado radicalmente en relación con el amor del mundo. El amor del mundo puede ser generoso, pero siempre es, en alguna manera, siempre busca una correspondencia personal. Yo amo a fulano porque recibo este trabajo de su parte. Amo a mi esposa porque mantiene mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es, en cierta medida, un amor egoísta propio del hombre natural. Pero el amor de Dios es un amor desinteresado y generoso. Yo no puedo amar a Dios en medio de la prueba si no sé que Dios me está amando también en esa circunstancia. Y es un amor ilógico, porque el amor de Dios es absurdo para el amor de los hombres. Y Pablo va a darnos la razón, la causa, por qué se sustenta la esperanza del creyente y qué opera el Espíritu Santo en nuestros corazones. Versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No podíamos ganar la salvación. No podíamos obtener la justificación. No podíamos pagar la deuda penal de nuestros pecados. Pero cuando éramos débiles, porque éramos incapaces para esto, Cristo murió por nosotros, los impíos. Es decir, murió no significa simplemente murió en favor, sino que murió representando, sustituyendo, ocupando el lugar del impío. Se hizo deudor de la dimensión de nuestros pecados, para que, cayendo el castigo de Dios sobre él, nosotros tuviésemos perdón de pecados y vida eterna. Versículo 7, porque apenas morirá alguien por un justo. Es muy difícil, muy extraño que alguien dé la vida por otro, pero pudiera ser, con todo pudiera ser, que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Es probable, posible, acaso pudiera ser, dice Pablo. Pero Dios muestra un amor diferente. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme la licencia de traducir este versículo.
un poco en una forma expresiva diferente, en una paráfrasis. Dios muestra su amor para con nosotros en que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. No esperó Dios nada. Y lo más absurdo del amor de Dios es que Dios envía a su Hijo, permita que su Hijo muera en la cruz del Calvario por pecadores que no quieren saber nada de Dios, rebeldes, insensatos, limitados, finitos. Dios permite que su Hijo unigénito, a quien Él ama, en quien tiene complacencia, muera por los pecadores. ¿Te das cuenta que el amor de Dios es contrario absolutamente e incomprensible para el amor de los hombres? Así que, versículo 9, mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. La ira de Dios se ha contenido definitivamente porque se ha expresado ya. Dios descargó su ira sobre Jesús para que el inocente pagase el precio que corresponde a nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores para que nosotros seamos salvos de su ira. Es decir, imagínate que vas a comprar o que tienes una deuda. Voy a utilizar otro ejemplo. Tú tienes una deuda en un banco. Ha sido un problema para ti y no puedes pagar esa deuda. El banco va a ejecutar la deuda y tus bienes van a ser embargados, etcétera, etcétera. Vas a tener una situación grave y de pronto te encuentras con un amigo que tiene recursos financieros grandes en la calle y te ve una cara un tanto triste y te pregunta ¿qué es lo que te pasa? Y tú le cuentas, pues mira, tengo un problema muy serio, el banco me va a ejecutar y se va a quedar con lo que es mío. Y ese amigo tuyo mete mano en el bolsillo, saca su talonario de cheques y escribe tu nombre, un cheque con tu nombre, un cheque nominativo, y lo firma. Y tú le dices, oye, pero no has puesto la cantidad. Y él te dice la cantidad que la cubra el banco con toda la deuda que tienes con él. Yo pago esa deuda. Por tanto, ese cheque que él te da tiene la garantía suficiente para cancelar toda acción legal y penal que el banco tenga porque tú no le has pagado el préstamo que te había concedido. El Señor permite a su Hijo morir en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos de la ira suya en su justicia por el pecado, extinguida penalmente en él. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la muerte de Cristo habilitó el camino para la reconciliación, porque extingue la deuda del pecado. Pero la resurrección de Cristo nos introduce a una esfera nueva de vida en relación con Dios. No solamente tenemos paz para con Dios, es que tenemos vida eterna cuando creemos en Cristo. Esto es uno de los grandes misterios de la gracia, porque la vida eterna es solamente de Dios. Solo Dios tiene vida eterna. Pero Dios nos coloca en Cristo cuando creemos en Él. El Espíritu Santo nos sitúa sobre el Salvador para que la vida de Dios en Cristo, que siendo vida divina es vida eterna, se nos comunique a los que estamos en Él. Por tanto, Cristo prometió que los que creen en Él tendrán vida eterna. Así nosotros no solamente somos salvos de la ira que tiene Dios derecho a descargar en su justicia sobre el pecado, sino que tenemos algo más. Aparte de la justificación en cuanto a la deuda del pecado, tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El concepto de reconciliación es literalmente un cambio de posición. El mundo está de espaldas a Dios, o si lo prefieres mejor, Dios está de espaldas al mundo porque el mundo lo puso en esa situación. En la cruz del Calvario, el Padre da espaldas a su Hijo porque está cargado con el pecado nuestro y se encuentra frente a sí, al mundo pecaminoso, y Dios abre el camino de la reconciliación. No es que el mundo se reconcilia con Dios, es Dios que reconcilia al mundo, es decir, lo coloca en una posición por medio de la cual puede predicarles el mensaje de gracia, otorgarles la justificación por medio de la fe y darles esperanza de vida. El apóstol dice que Dios nos encarga a nosotros el ministerio, el mensaje de la reconciliación, como si Él pidiese al mundo por medio de nosotros reconciliados con Dios. Dios no pide a nadie nada ni ruega por nada. Dios proclama un mensaje de salvación establecido sobre un mandamiento. El apóstol Pablo dice que Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El que rechaza el mensaje de salvación no está simplemente rechazando una invitación de Dios, está quebrantando un mandamiento por el que se pierde. Dios entrega un mensaje. Yo estoy dispuesto a perdonar los pecados a todo aquel que crea, porque he abierto un ministerio de reconciliación. Ahora, aquel que no acepte la obra de reconciliación de Dios se expone a una sentencia judicial por su pecado. Permitidme poner un ejemplo en este sentido. Imagínate que un Estado, un gobierno de una nación muy poderosa tiene un problema con un gobierno de una nación chiquita que está produciéndole serias consecuencias con sus acciones, y este gobierno de una nación grande y poderosa llama a su embajador y lo envía a dialogar con el presidente de ese Estado, permitidme la expresión, microscópico, que no tiene ninguna defensa frente a esa nación grande, y le dice: escúcheme, yo traigo un mensaje de parte del presidente de mi nación. Él ha hecho todo lo posible para evitar un conflicto, pero si usted persiste en esta actuación, vamos a invadir su estado y vamos a cancelar este problema. Estoy hablando de suposiciones, estoy hablando de un ejemplo. Ahora, ya el embajador de esta potencia mundial ha dialogado con el presidente de la pequeña nación y ha dado el mensaje: ocurrirá esto si usted no reacciona de esta manera. Y de pronto el embajador sabe lo que va a traer eso como consecuencia. Y comienza a implorar al presidente de esa nación pequeña y decirle: por favor, acepte la propuesta de mi nación. Esto es lo que ocurre con el Evangelio. Dios me envía al mundo para decir a los hombres: estáis condenados por vuestro pecado, el destino vuestro es la condenación eterna y el infierno perpetuo a causa de vuestra situación. Y Dios pide que tú creas y aceptes su obra redentora y quedes reconciliado virtualmente con Él. Yo sé las consecuencias y hablo como si fuese en el nombre del Señor. Y te digo: por favor, te imploro que aceptes el mensaje de la gracia. No es Dios que implora, soy yo que lo hago, porque sé las consecuencias. Ahora, nosotros nos gloriamos en el Señor en Dios por medio de Jesucristo, en quien hemos recibido, o por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y Pablo pone un punto en el párrafo y va a hablar de un contraste. Por tanto, versículo 12: así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué evidencia tengo yo
de que todos pecan y son pecadores? Muy sencillo. La muerte entró en el mundo por medio de un hombre pecador. Y esta muerte se extendió a todos los hombres, demostrando, manifestando la realidad del pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa donde no hay ley. Es decir, no ha habido nunca un espacio de tiempo en que no hubiera pecadores. Las demandas de la ley contra el pecado regulan, reglamentan, establecen las consecuencias. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, por medio del pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, afectó a todos los hombres y la evidencia es que todos mueren. Pero con el don, con el regalo de la salvación no sucede como con la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entra el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Y con el don, con el regalo de Dios, no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de un solo pecado, resultando en condenación, pero el don surgió de muchas transgresiones, resultando en justificación. Es decir, por un pecado cometido por Adán entró la muerte y entró el juicio que Dios había establecido para la transgresión del hombre. Pero la multitud de pecados y de transgresiones cometidos por toda la humanidad pueden ser resueltos en la justificación por medio de la fe. Y esto es por la operación de uno. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, en Adán caemos, pecamos, morimos. En Cristo resolvemos el problema del pecado, adquirimos, alcanzamos la paz con Dios y recibimos la vida eterna. Y Pablo termina el párrafo de ese capítulo, versículos 18 al 21, y habla especialmente en el resumen del versículo 20-21, dice estas palabras: la ley se introdujo para que el pecado abundase, no para fomentar el pecado, sino que la ley está denunciando aquello que aparentemente no debía ser pecado, simplemente alguna falta. La ley demuestra que todo lo que no es de fe es pecado, mas donde el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. La gracia es más abundante que el pecado. La obra de la redención es mayor que el límite que el pecado puede establecer en el mundo de los hombres, porque todos los hombres pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo, entrando en la gracia que salva definitivamente y sustenta la salvación para siempre, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. El pecado acarrea la muerte, y aquel que muere sin justificación vive en la experiencia de la muerte definitiva, la muerte segunda, la muerte perpetua. Mientras que aquel que por la gracia alcanza el perdón de los pecados por medio de la fe, tiene la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Nunca perderá su salvación. Aquí tenemos el gran secreto de la justificación. Dios amó al mundo de forma incomprensible. Dios ejecutó la obra que el hombre no podía ejecutar. Dios canceló la deuda que el hombre no podía pagar. Y Dios da ahora al hombre que cree la esperanza y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para todos los que crean. No hay limitación. Todo aquel que viene a Cristo y lo acepta por la fe, es salvo por gracia y recibe la vida eterna y el perdón de los pecados. Que Dios nos ayude a considerar esta grandeza para vivir conforme a lo que hemos recibido y de forma especial
para que el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo controle nuestra vida, maneje nuestras situaciones, establezca nuestras relaciones y permita en un mundo egoísta vidas desinteresadas que aún en medio del conflicto descansan en la segura esperanza de Dios y viven seguras de la realización de las promesas de vida eterna que Él ha otorgado por medio de Jesucristo.